Bon día, bona gent. Este año 2021 en Ruzafa vamos a vivir unas fiestas vicentinas muy especiales por las circunstancias tan dolorosas que acontecen. La imagen de nuestro San Vicente Ferrer este año no hará el traslado desde la Casa de los Clavarios a la parroquia de San Valero, ni la procesión y la subida al altar desde donde preside la representación del Milagro por los Niños. Tampoco lo veremos descender envuelto en pétalos de rosas, volteo de campanas y fuegos de artificio, entre las lágrimas y los aplausos de los niños del Milagro, para hacer su último traslado en procesión de antorchas hasta el Llar. Sin embargo, este año San Vicente Ferrer estará en las calles de Ruzafa, en los balcones engalanados de colgaduras con su preciosa imagen. Celebraremos, como es tradicional en nuestro altar centenario, un triduo en memoria de los miembros difuntos de nuestra asociación. El jueves, viernes y sábado a las 7 de la tarde en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Y al finalizar la misa, un grupo de niños del Milagro leerá diversos fragmentos de la vida del Pare Vicent. En estas fiestas ya no están entre nosotros nuestros queridos presidente y vicepresidente Vicente Cerezo Pascual y Vicente D'Ambila Safón, dos grandes vicentinos que desde el cielo esperan ver con satisfacción cómo lucen los diferentes actos por los que tanto trabajaron y en los que tanto empeño pusieron. Este año tan especial viviremos las fiestas en honor a San Vicente Ferrer desde la oración, siguiendo su huella y pidiendo, como lo hacía el santo, por el entendimiento y la concordia entre las personas, y prodigando la caridad tan necesaria en estos momentos tan difíciles. El viernes 9 nos acompañará en el triduo la honorable clavariesa doña Inmaculada Atienza Peñarrocha, que dedicará unas oraciones y hará una ofrenda al santo. El domingo 11, la misa mayor en San Valero estará presidida por la imagen de nuestro San Vicente, y además de pedir por la salud de todos, se hará una colecta especial destinada a Cáritas, para ayuda a las personas necesitadas de la parroquia. El lunes, de 11 a 12:30, en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles haremos una ofrenda de flores al santo de modo ordenado y escalonado según las normas vigentes, y los donativos entregados serán destinados a los franciscanos custodios de Tierra Santa. Especialmente en estas fiestas pediremos en oración por la salud y la unión de todos, y por la superación de las graves dificultades presentes en estos tiempos que estamos viviendo. Y nos despedimos con nuestros mejores deseos, como lo haría nuestro querido Vicente Cerezo, llamando a la alegría, al ánimo y a la armonía de todos con un ¡Arriba los corazones!